fundamental para entender. Sí. Y está Aníbal Fernández con nosotros. Buenas noches, Aníbal. ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo viste la marcha? Siempre insisto con lo mismo, todas las manifestaciones populares, con mucho o con poca gente, yo no pierdo el tiempo en saber qué cantidad de gente hubo. Se supone que deben tener algún contenido, el que uno tiene que leer, interpretarlo y ver la mejor forma de avanzar sobre él, si tiene alguna posibilidad cierta, y si no, bueno, nada más que dejarlo pasar. La realidad es que uno vuelve a mirar el tema y de ver que los que se suponen que son los organizadores, que dice Clarín que no existen en ningún lugar tales organizadores, más que la manifestación de un determinado lugar por una determinada bronca, un montón de voces que hablan de sus broncas particulares y se juntan sin sacar un denominador común, y esta agresión específicamente a Cristina, que es el leitmotiv. Ellos la tienen puesto en la mira, no miran para ningún otro lado, no tienen opción de ninguna característica que no sea agraviarla a Cristina puntualmente. ¿Por qué esa obsesión de Clarín? Y pues su visión particular, que Cristina es la que le entorpece a Alberto, que lo frena, que le pone el palo en la rueda, que no sé qué cosa. Y la realidad es que eso no existe en ningún lugar del mundo, y mucho menos en este. Conozco al presidente como mucho, yo tengo un amigo que es presidente ahora, lo conozco demasiado, y no es de arriar con un palito como para que nadie, ni Cristina ni nadie, le diga lo que tiene que hacer. El presidente hará lo que siente. Entonces le cargan las tintas a Cristina, bueno, porque es buena esa posición de dividir, romper de alguna manera frente a lo que encontramos en el frente, que es este mamerto que tuvimos de presidente, expresándose esas bobadas que expresa por Twitter, que no es otra cosa que demostrar más lo que él es un señor, un orate, un tipo sin formación, sin ningún tipo de elementos que lo compongan, más un tipo de mala fe, con todo lo que ha hecho y con todo lo que ha demostrado en su acto corrupto de gobernar, en su gesto que todos conocemos. Bueno, es eso lo que tenemos. No tenemos Aníbal, mucho pero más. en la marcha, ¿no crees que hay elementos desestabilizadores? No, ¿No te preocupan los carteles que digan que se vayan? Pretensiones puede haber las que quieras. A mí que diga un cartel que se vaya, me da lo mismo como el cartel que dice que se quede. No son los que conducen la política. Está acá. En todo caso, el presidente está trabajando ajustado a derecho. Pocos presidentes han apostado tanto a la vocación de sentarse a la mesa y discutir con la oposición de la mejor forma, de encontrar alternativas. La pandemia, después de 2 meses tan solo de gobierno, lo obligó a sentarse a la mesa y lo ha hecho con mucha vocación y muy buena fe. Creo que es el de más buena fe que ha tenido al sentarse a la mesa y al brindar todo lo que se pueda brindar para que se puedan resolver todos los temas de la mejor manera, aún en situaciones como la ciudad de Buenos Aires, donde su formación los lleva a ese win-win. Me cargo ahora a esta altura que ya pasaron las cosas, las cargo de la mejor manera. En el camino pasé por varios lugares manejando y vi bares llenos de gente. Sí, la solución no pasa por ese lugar. Entonces, ¿cómo es el tema? La ciudad se los advierte, sí, es win, es la parte que gana con su núcleo duro. Y si el presidente apretara en algún momento el botón rojo, es win también, porque lo apretó el presidente, le echamos la culpa al otro. La realidad es que estas situaciones son las que se viven, pero sigo siendo ladero de lo que el presidente expresa. Ya que hablas de Larreta, hoy lo charlábamos con Iván Yagroski, él decía, ¿cómo puede ser que ni Rodríguez Larreta, ni Santilli, ni ninguna otra figura relevante del gobierno de la ciudad hayan dicho ni A sobre esta marcha? ¿Qué ocurre en la ciudad de Buenos Aires? No, y que además hay otras cosas también, porque las fuerzas de seguridad en la ciudad, a partir del traspaso de las fuerzas de la Policía Federal a la Policía de la ciudad, y habiendo puestos hombres y mujeres de cabeza bien pensantes, se llevaron muy buen personal a la ciudad de Buenos Aires. El accionar del policía es el que define y el que impone el poder civil. Esto que sucedió en la puerta de Cristina, pudo haber terminado de la peor manera. Yo desaliento, por favor, que no sucedan esas cosas. No seamos nosotros contestatarios de la derecha. La responsabilidad que tenemos es mucho más grande que esa situación, como para terminar en un hecho de sangre en esta situación. No estoy a favor con el daño que ha hecho este imbécil, de ni siquiera que lo agravien, ni que lo filmen, ni que lo insulten, ni cosas que se parezcan. No pienso en eso. Sí. No pienso en eso. Creo que es el peor de los errores. Esa Argentina es la que tiene que terminarse definitivamente y seguir debatiendo todo lo que se tenga que debatir. ¿Tenemos algo para decir de esto? Sí. Con lo que se choreó tenemos para hablar años. Bueno, dediquémonos a hablar de esas cosas. Hablemos de Macri. Hablemos de Macri. ¿Querés ver cómo Macri intenta capitalizar la marcha del día de hoy? A ver, esto es fresquito de hace segundos nada más. Y Joaquín, yo interpreto lo de hoy
como la razón por la cual, siendo pesimistas por lo que vendrá en los próximos meses, tenemos que ser muy optimistas por lo que va a suceder en los próximos años. Cada demostración donde se ve más movilización, más convicción, más coraje, todo en forma pacífica, demuestra la decisión que existe en el pueblo argentino de salir adelante. Y claramente estas manifestaciones son básicamente por dos razones, que ya tienen que ver con el hilo de las últimas 30 marchas que hicimos en la campaña de cierre nuestra. No al atropello, y sí a la cultura del trabajo y a la libertad. Y lo que pide la gente hoy es eso, que el gobierno pare de atropellar o intentar atropellar las instituciones y que restablezca la normalidad en el país. Guarda, lo dice el hombre que mandó a espiar a los familiares de los caídos en la tragedia del submarino, la verdad, el San Juan. Es una cosa increíble escuchar esto. No, es increíble escucharlo al tipo, es un loco el tipo, porque él se cree que es bueno, que ha sido un buen gobernante. La realidad es que no se lo cree, porque siendo imbécil tampoco se puede creer semejante cosa. Lo que este tipo ha logrado, después de coacharlo y qué sé yo, es mentir de una manera descarada y le importa un comino. Y Joaquín Morales Solá, un hombre con una trayectoria muy grande, haciéndole de partener a un mentiroso como este, que te dice que le fue bien con él y ahora le está yendo mal. Yo no puedo creer. No, pero yo no puedo creer que semejante bestia todavía tengas que dar una discusión de esta característica en los medios de comunicación. Un periodista de esa estatura tiene para cortarlo en pedacitos segundo por segundo con cada una de las cosas que se dijo. Es asombroso cómo la derecha se hace amiga de sí misma para defenderse y sostener determinados lugares que no tienen, ¿no? Qué cosa de locos eso, ¿no? Asusta. Sí, es una vergüenza. Vamos a estar repasando algunas de las cosas. A lo que dijo Gregorio. Son muchos. Yo adhiero. Pero parece que Alberto estuvo 3 veces con él. 2, 3 veces. ¿Quién da más? 4 veces. ¿Cuántas veces estuviste con Alberto? Yo soy muy respetuoso de la figura del presidente. Yo tengo un amigo que hoy es presidente y con el presidente... ¿Pero estuviste o no? Sí, estuve el 2 o 3 veces. El lunes 2 y estuve el miércoles a las 5 de la tarde. Hablamos un rato largo de cosas que si no las cuenta yo no las voy a contar. No, hablaron de cosas pero no, importantes. ni me ofreció ninguna cosa, ni le pedí ninguna cosa, no pasa por ahí. Yo creo que ahí se me suficiente confianza para hablar en otras cosas. No es esto. Me parece que hay demasiadas cosas importantes para charlar hoy que son más importantes. Bueno, pero te lo dicen todo el tiempo igual. Y bueno, pero ¿qué tiene que ver? No, ¿qué tiene que ver? Por supuesto, que se lo digan a Alberto. ¿Podemos ver 2 segundos al tema? Tengo algo de Macri y porque parece que finalmente se animó Joaquín Morales Solá y le preguntó algo de su gobierno a Mauricio Macri. Vamos, Joaquín, dale, a ver. Inmediatamente después de las elecciones del 2017 empezó como un declive de su gobierno. ¿Qué es lo que usted, a qué hecho le atribuye ese cambio de tendencia tan brusco en su gobierno? Bueno, muy buena pregunta, porque este año de reflexión me ha servido para pensar mucho alrededor de qué es lo que nos pasó, porque lo que más importa ahora es capitalizar los aprendizajes, ¿no? Para el futuro, para que Juntos por el Cambio vuelva con otro tipo de experiencia. Y yo quiero decirles que acá pasó algo muy importante, que fue el principio de todo. La campaña entre Daniel Scioli y mi persona como candidato fue muy basada en negar la situación económica que había en el país. Y con ese ímpetu llegamos al gobierno en esas pocas semanas que da, días que da entre la segunda vuelta, que eso habrá que en algún momento corregir. Y cuando empezamos a encontrar la información, porque el INDEC no funcionaba ya en esa época, y encontramos el Banco Central con reservas negativas, significa que se habían gastado como algunos miles de millones de los depósitos de la gente. Empezamos a encontrar que teníamos deuda de todo tipo, con los holdouts, con el CIADI, que íbamos a perder juicios, con los jubilados. La Corte nos anotició que había que pagarle a las provincias un viejo reclamo que se le hacía al gobierno kirchnerista. Bueno, parece querer explicar que primero subestimó la situación económica
Y después que se encontró con algo que nadie le había contado. Sí, más mentiroso todavía, porque lo último que toma, la deuda que se debe teóricamente a las provincias, no se pagó nunca nada. Claro. Y lo que él dice que no conocía la economía, si él es el que nos daba lecciones a nosotros diciéndonos que él iba a resolver el tema de la inflación y si era la única forma de medirlo a él, si era exitoso o no era exitoso. Claro. Lo que dice Carrió respecto de Cristina, hay dos formas de mirarlo. Cuando ella dice suelta de cuerpo, que ella no formaba parte, pero que la mesa judicial con Durán Barba habían decidido no meterla presa, no era a través de pruebas o a través del derecho, obvio, era a través de un cuaderno, de alguna cosa de esa característica. De un juez amigo. No, de lo que hizo este tipo, este perverso, de lo que hizo con empresarios y con exfuncionarios que los metieron en cana solo porque se le antojó. A los dueños de este canal, a Cristóbal López Efebén de Sousa, lo decidieron un jueves a la tarde en Casa de Gobierno, con la presencia de arriba, Masdalani, el ministro de Justicia Garabano, el jefe de gabinete Peña y el Mamerto, decidió ahí que tenían que ir presos al día siguiente, tenían escrita como 700 hojas en 24 horas. Increíble. Estaba todo preparado para hacer ese show. No adelantes, que todo eso lo cuento en mi libro, que se viene ahora a fin de mes. Todo eso está en mi libro tal cual vos lo estás contando, ¿no? Y ahí le dio una orden a una persona que habló con el juez y el juez tomó la decisión. Todo eso está en el libro contado con detalle. Si prestás atención, dice, no era lo acordado. ¿Qué tenés que acordar vos si por el 109 de la Constitución no podés opinar sobre temas judiciales? Lo que él plantea es que su mesita judicial había definido que había que iba a aparecer solamente la libertad de Cristóbal y de Fabián, y que él se encuentra cuando se toma la decisión, que ya por supuesto él había decidido volver a perjudicarlos y meterlos presos de vuelta. Él dice la modificación de la carátula. La carátula es una cartulina. Eso, te voy a adelantar de la algo. Calificación penal. Te voy a adelantar algo del libro. ¿Con quién había acordado Macri esto? Él dice, no era lo acordado. Hay una persona con la que acordó Macri, que se llama Ricardo Lorenzetti. Con esa persona había arreglado todo Mauricio Macri. Vos sabés que Lorenzetti tuvo mucho que ver en la guerra judicial del macrismo, ¿no es cierto? Sí, claro. Dice Irina, que estuvo acá hace un ratito, que fue el verdadero autor de la doctrina Irurzun. No fue Irurzun. La escuché. Fue Lorenzetti. Bueno, mucho más, eso lo vamos a adelantar, lo vamos a contar en el libro. Pero Roberto, vos, ¿cómo dejó la economía Cristina? ¿Es verdad lo que dijo Macri? Está hablando un hombre que de 4 años de mandato la economía cayó 3. O sea, nos dejó la economía 5% más chica. Recibió 105.000 millones de dólares de fondos frescos y se llevaron 86.000. Recibió el dólar en 10 pesos y lo devolvió en 60. Entonces tiene poco para hablar de cualquier... Recibió el desempleo en menos del 6% y lo devolvió en el 9%, 50% de aumento. Recibió la inflación en un promedio... hasta medido por la Ciudad de Buenos Aires, 23% anual, lo devolvió en 50%. Todo en 4 años, menos mal, ¿eh? Llega un poquito más. Este hombre produjo una reestructuración de la economía, o intentó hacerlo, al estilo de la dictadura cívico-militar. Por eso se agrega la prisión preventiva, la persecución. Una cuestión de destrucción de la economía, porque nosotros... El gobierno Néstor y Cristina, que tuve el honor de integrar, recibió una economía que estaba sobreajustada y a lo mejor, sí, devolvió una economía sobreexpandida. ¿Qué quiero decir sobreexpandida? Que la demanda corría por delante de la oferta porque se pensaba que los ingresos populares eran motor del consumo. Y a lo mejor debió haberse pensado un poco más en la inversión. Ahora, un gobierno conservador puede decir, miren, los salarios no pueden seguir financiando el consumo, que financien un poco la inversión. Ahora, esto no fue así, ¿eh? Esto fue endeudar, llevársela. Y además, ¿qué sectores productivos de ellos? Devaluación y baja de retenciones, la renta primaria.
baja de retenciones en minería, tarifazo en energía, los 3 sectores primarios. Y valorización financiera, la tasa de interés 68%. Te agrego un datito, en energía, porque son todas las empresas de los amigotes bueno, de él, ese ¿no? es el armado del Todas las empresas de los amigotes de él, por eso la inyección estaba puesta ahí para que subieran las tarifas hasta puntos siderales, porque la ventaja estaba dada en el formato que él tenía de su modus operandi del choreo. Era él, también su lo hizo con las familia. autopistas aumentando Sí, claro. los cánones y demás. Nadie habla, por ejemplo, de Aranguren. Es una cosa que, por ejemplo, como Desapareció. Desapareció escena. Sí, Yo no quiero, ojo, que se lea bien, yo no quiero desatar ningún tipo de persecución judicial. Yo hablo de gestión. No, y de explicación. De Él explicaciones, el ¿por 26-27 de marzo del 2016 sube lo que se conoce en la jerga como el PIST, Programa de Ingreso del Sistema de Transporte. Al subir el programa de ingreso le permite comprarle en aquel momento gas a la British Gas en Chile. ¿Sabes quién es el dueño de la British Gas? La Royal Dutch Shell. Él era socio de la Royal Dutch Shell. Claro. Entonces, ¿qué dice? No, nosotros tuvimos que comprarle a ellos porque Bolivia no tenía ni volumen ni precio. Y el gato Silvestre sacó al día siguiente al ministro de Economía boliviano que dijo, tenemos volumen y tenemos precio. Pero por suerte intervino Laura Alonso, que le dijo no firmes. Mandá No, firmar tu segundo. delega la firma. Delegá la firma y listo, se acabó. Santo remedio. ¿Qué tiene para mostrar? Esto es lo que yo digo. Creo que va a ser alguna autocrítica ahora. ¿Tenemos la parte de la autocrítica o no? No, ahí ya me hace sentir mal. Primero, habló de Cristina, pero primero la parte de la autocrítica. Te pido, Santi, a ver si lo podemos poner. Dale. Aquel diciembre del 2017, después de esta increíble elección, 2 meses después, asistimos a un espectáculo terrible, ¿no? El masismo y el kirchnerismo colapsaron la primera reunión, Monzó tuvo que suspenderla a una segunda reunión, y en esa segunda reunión nos tomaron la plaza, 10 toneladas de piedra, salió de ahí, pero se quebró el gobierno. Ahí todos entramos en una actitud defensiva. Empezamos a tener todo tipo de problemas, leyes que teníamos que vetar porque eran todas contraproducentes para el país, hostilidad creciente, vino la sequía, vino el problema de la financiación con el conflicto Trump y los chinos, y ahí ya el modo defensivo me llevó a perder la capacidad de escuchar, a dejar de visitar a la gente en su casa, en su trabajo, estaba en una actitud defensiva, todo el gobierno estábamos igual. Y eso nos fue como apabullando y dejé de explicar el por qué estaba pasando cada cosa que estaba pasando. Y esa combinación hizo que un porcentaje importante de la sociedad dijese, esto no va, vamos a volver para atrás. Y recién recuperé esa capacidad de volver a comunicarme en las 30 marchas. Es una cosa. Sí, es impresionante, ¿eh? Es una cosa. Ya casi es teatral. Se me parte el corazón. Ya casi es teatral. Pero se me parte el corazón. Te vi derramar una lágrima. Mentiroso, pero insalvable. Él quiere explicarle a la sociedad a través de una nota con un complaciente, y lo digo con mucha pena, porque siempre un tipo ha sido para toda la política, aunque no fuera del palo de uno, un tipo que merecía respeto, que se deje manosear de semejante manera, porque lo expone ante al público, ante el hombre y la mujer común, de la peor de las formas. ¿Quién le puede creer si este señor no sabe hacer la O con el culo del brazo? Pero ¿encontrás alguna lógica en lo que dice del momento? Ninguna. Nada. El tipo aprendió a mentir y te mira y te miente y no se le mueve un pelo. Y entonces dice cualquier cosa. Dice, resulta ser que el problema fue que el masismo y el peronismo se juntaron y no sé qué, 10 toneladas de piedra, y el tipo se obnubiló y 2 años no gobernó. No gobernaste nunca porque no estaba, ¿qué querés que te diga? Y segundo, si estaba tampoco sabía cómo. Su gente, yo soy muy respetuoso porque Roberto de esto sabe y de verdad, pero su gente, Prat Guy, anda por los programas contándonos a nosotros cómo tomaba plata al 7% cuando te la tiraban por la cabeza. Claro. ¿Cómo puede ser que reestructuremos al 3 y ellos... 307. Y ellos tomaban al 7,5 promedio, ¿no? Porque algunas fueron al 8. La tasa de interés, para el que no entiende, la tasa de interés, era el doble, más del doble de la que tomó, de la que negoció. Claro. Y ellos iban a hacer llover los dólares, la confianza en el mundo. Prat Guy es un ministro que devaluó el 60% de la moneda. Totalmente. Ni bien llegó. ¿Pero encontrás alguna lógica en lo que decía recién? No, qué lógica. A ver, ellos en mayo del 2018
tenían una corrida cambiaria monumental que se la salva el Fondo Monetario Internacional. Claro. Y utilizan 44.000 millones de dólares para la nada, porque sí, si hubieran ganado la elección... salva el fondo, si no era incumpliendo con su propio reglamento. Con su propio reglamento, el artículo sí, 6º claro. impide que el dinero que te da el fondo vos lo puedas aplicar en las corridas. Lo impide. Este tipo no puede gobernar un país. Lo que les está contando. ¿Sabes qué da más bronca? Cuando yo fui profesor de presupuesto en el Luis Pedrabuena del Solano, recién recibido de contador, yo estudiaba para ir a dar clase. Nunca fui a dar clase a Poncho. Este hombre fue a Poncho ahí. Nadie le preparó ni siquiera las preguntas. Pero siempre tiene un recurso. Siempre tiene un recurso a mano. Volver a hablar de Cristina. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Qué bueno que nunca llegamos a los acuerdos que necesitábamos para transformar la Argentina. Pero también quiero decir que lo tengo que hacer, lo tenía que hacer como presidente y lo tiene que hacer cualquiera que vuelva a ser presidente. Pero yo tengo mis dudas que hubiese obtenido algo mejor que los que estuvieron encargados. Porque se ve hoy un tema central, fundamental, que es que el peronismo está secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner hace más de 10 años. Y eso significa que el peronismo ha sido cooptado por la irracionalidad. Y si el peronismo no resuelve ese problema, es muy difícil sentarse a una mesa a poder acordar, porque todos queremos acordar. Juntos por el Cambio, todos los argentinos que están hoy esperan que acordemos. Pero con irracionalidad no se puede. Bueno, el problema es Cristina. Yo me lo temía que esto terminaba así. Mirá, ¿Cristina tiene secuestrado el peronismo? El peronismo es insecuestrable por nadie. No le pertenece a nadie, nos pertenece a todos. Y por eso, solito, sin que el presidente me lo pidiera, vengo a los programas de televisión a aportar lo mío. Voy a los bautismos, a los cumpleaños de 15, a los bar mitzvah, a donde a mí me inviten a hablar de peronismo, yo voy. Pero no te olvides nunca que es insecuestrable. Ahora, ¿sabés qué tiene Cristina que él no tiene? Dos cosas. Una, o tres, podríamos decir. Una es que es inteligente y él no. La tercera, que Cristina tiene mucho huevo y él no. Y la tercera y la más importante de todas es que ella es la jefa del movimiento nacional peronista naturalmente, y él no va a hacer nunca nada, como no lo fue con sus padres, ni sus empresas, ni nada. Ella es no tiene tiras, es lo que más Weber llama la autoridad legítima. Solamente por ser Cristina es jefa del movimiento nacional peronista, y esto no lo va a poder evitar nadie. Entonces no es un problema de secuestro, es un problema de corazón. Me da placer decir. Falta poquito para que salga el libro, así que lo vamos a contar en ese momento, pero no es como lo conté. Dicho esto, aclarado esto, señores, Aníbal, ¿qué le está pasando al gobierno a tu criterio? ¿Qué momento está pasando el gobierno de Alberto hoy? País hecho pedazos en todas las formas y tiene que en 2 meses empezar a definir toda una estrategia que se corta por la pandemia. Tiene que empezar a pensar la pandemia. La Constitución dice que es el responsable del cuidado de la salud y la vida de los ciudadanos. Pensar en las compensaciones, artículo 75, inciso 19, respecto de lo que son las CIFE, lo que son las ATP y todo lo que el concierto de cosas que se tienen que llevar a la práctica, pero a la par de eso, trabajar fuertemente con el tema de la deuda, bajarla por cada $100 a 54.8, 3,07 de tasa, como hablábamos recién con Roberto, cuando ellos tomaron arriba del 7%, y seguir trabajando cuando ¿Pero te en lo decían, político no le falta iniciativa? No. Yo creo que la iniciativa la pone el presidente y el presidente es el que marca el ritmo. Si vos me decís si el ritmo que me gustaría a mí, no. Pero es el ritmo del presidente. Yo creo que tiene que ponerle él su atención y es la verdad lo que él dice. Han conquistado muchas cosas que evidentemente la vocación de seguir alimentando al mamerto para sacarle ventajas fáciles como ya ha sucedido durante los 4 años es más fuerte que notificar cuántas cosas hiciste vos en una gestión. Roberto, ¿y en lo económico qué tiene que hacer el gobierno ahora? Mirá, el gobierno, como ya te digo, cumplir el programa contenido en el presupuesto. Se habla de que no hay programa, como decía Aníbal, el ministro Guzmán en febrero, planteó orden fiscal, orden externo y reestructuración de deuda. Orden fiscal no puede haber porque hay que poner plata en la calle. Bueno, el año que viene va a haber 2,2 puntos el PBI de obra pública. Vamos a mantener el superávit fiscal, que eso retrae un poco, podríamos crecer más todavía, y va a mantener contenido la situación de desequilibrio fiscal con la recaudación creciendo más que el gasto. Digo, no puede haber una cosa más sensata, más ordenada
¿Apoyado en qué? En que tenemos un programa financiero sustentable. ¿Pero se calma esta semana, vos crees, el dólar blue? Mirá, va a haber un momento de tensión cambiaria porque hay un ataque. Es muy chico el mercado. Es muy chico el mercado y evidentemente ellos... ¿Por qué especulan con la brecha? Para crear una expectativa de devaluacionista. Claro. Entonces te hace que los importadores aumenten el stock y que los exportadores no ingresen las divisas. Esa es la tensión que hay hoy. Por eso el gobierno quiere una masa crítica de mayor cantidad de dólares líquidos sobre las reservas para descomprimir. Creo que hay que entender, como decía Aníbal, y lo hablamos un poco en el programa, el desastre que nos dejaron. Una economía que estaba con 105.000 millones de dólares nuevos de deuda, 44.000 de eso con el fondo que se fueron, con una tasa de desempleo aumentada en un 50% y una inflación duplicada. Digo, todo esto en el medio de la pandemia se está ordenando. Lo sorprendente que se está ordenando. Todos sabemos que el pueblo argentino la está pasando muy mal. Y nadie puede dudarlo de eso. Ahora, también el pueblo argentino está acompañando al gobierno y está acompañando a Cristina. Digo, porque todas estas cosas que se dicen... Algo le faltó a Aníbal que no va a tener nunca Macri. Cristina fue 2 veces electa presidenta, él no pudo. Y Cristina fue electa vicepresidenta. Y eso es el amor del pueblo, ¿eh? No hay otra cosa. Gracias, Roberto. Lo último, Aníbal. Como decía Dalbón, se creen dueños de un país que detestan, eso dice Capusotto. Claro. Se creen dueños de un país que detestan. Nosotros